Muchas gracias, Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, pero muy buena noche. Vamos a dar inicio al servicio. Vamos a empezar un tema nuevo en esta noche. Y vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en la mano de nuestro Señor. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta maravillosa noche. Gracias por tu presencia. Gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos alienta, que nos conforta, que nos fortalece, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, porque penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de venir a tu casa bendita de oración para escuchar palabra tuya, palabra de Dios y no palabra de hombre. Queremos que tú nos hables, amado Dios de la gloria, a través de las Escrituras, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Sujetamos todo espíritu contrario al Espíritu Santo en este lugar, todo espíritu de distracción, de pereza, de adormecimiento. Lo declaramos inoperante, sin fuerza, sin poder, sin autoridad. Tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y declaramos libertad en los aires, aires libres, despejados, para que tu Espíritu Santo fluya y corra y sea levantando el nombre de Cristo Jesús. Danos entendimiento en tu palabra, danos sabiduría y comprensión escrituraria, que podamos entender por tu Espíritu Santo tu palabra, Señor. Señor, háblanos a nuestro corazón, habla a nuestras vidas, transfórmanos con el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido que uses mi boca, mi garganta, mi lengua, mi voz, para que la palabra sea predicada tal cual como está escrita, Señor. Yo te pido que unjas mi voz y unge mi garganta para predicar tu palabra con denuedo, con poder y con autoridad, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a darle palmas de alabanza al Señor. Hace rato no escucho el pandero. Hace falta el pandero. Alábale con pandero y con danza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso, que se sienta que estamos alabando un Dios vivo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra en esta hora de la noche. Vamos a predicar un mensaje importantísimo para estos tiempos. Y hay una pregunta en medio de este mensaje. ¿Dónde están aquellos Elías? ¿Y dónde están aquellos Juan Bautista en estos tiempos? Repetimos, ¿dónde están aquellos Elías? ¿Y dónde están aquellos Juan Bautista en este tiempo? ¿Ok? Vamos a la escritura. Vamos a Hebreos capítulo 11 como primera lectura, y vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 40. Aquí nos gusta leer la palabra. Aquí nos caracterizamos porque nos gusta la palabra. Nos gusta comer Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia, la palabra, es el alimento espiritual que a vida eterna permanece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice Mateo 4:4, Lucas 4:4 y Deuteronomio capítulo 8 verso 3. ¿Ok? Estamos entonces, Hebreos 11. Hay un tema que dice ahí, un título, la fe. ¿Ok? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. ¿Ven? En el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y este casi muerto, que es Abraham, como de 120 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. O sea que de Abraham salen dos pueblos, la iglesia, como las estrellas del cielo, lo mismo que dice Génesis 22:17, y la arena tan multitudinaria y tan incontable como la arena de la orilla del mar, refiriéndose al pueblo de Israel. Conforme a la fe murieron todos los santos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Okay? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el derecho del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, e se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en agua ejércitos extranjeros. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, corrijo. Aquí ya me falla la gafita, me lo va a acercar más. Ok. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate del fin, al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén y amén. Mis hermanos, acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, del 1 al 40, el salón de la fama de los grandes héroes de la Biblia. Aquí están escritas las grandes hazañas de los grandes hombres de Dios, de los tremendos hombres de Dios llenos del Espíritu, ungidos, que hicieron maravillas, señales, prodigios, proezas. Así que en toda la Biblia, mis hermanos, siempre han habido personajes que han cambiado el destino del pueblo de Israel y el destino de la iglesia. Siempre han habido hombres valientes, esforzados, que han expuesto su vida al vituperio, a la muerte, creyendo a Dios y creyéndole a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en el libro de Hebreos 11, del 1 al 40, encontramos un listado de héroes de la Biblia. Allí está el salón de la fama de los hombres de Dios, que por su fe hicieron grandes milagros, señales, prodigios y proezas. Es este el salón de la fama de los héroes de la Biblia. Allí encontramos, y estuvimos leyendo, por ejemplo, a Abraham, el padre de la fe; a Moisés, al libertador del pueblo hebreo, el cual estuvo esclavizado en Egipto por 430 años, y de allí Dios utilizó a Moisés para libertarlo. Amén. Tenemos a José, el soñador de sueños, el que interpretó los sueños de Faraón, el cual con su sabiduría evitó la gran hambruna que vendría sobre Egipto, sobre toda la región de Egipto, y por tanto sobre Israel, sobre su familia. Vemos también a Daniel en el foso de los leones. Amén. Tenemos también al profeta Jeremías, al profeta Isaías, y cómo el profeta Jeremías se dolía por la apostasía. Muchos le decían en su ignorancia el profeta Jonón, pero Jeremías, el profeta, se dolía por el grado de idolatría y apostasía que había en el pueblo de Israel. Amén. Vemos entonces, mis hermanos, grandes héroes de la Biblia. Y la apostasía del pueblo de Israel imperaba en ese tiempo, cuando estaba Isaías y Jeremías. Vemos también a Ezequiel profetizando la edificación del templo. Vemos al profeta Zacarías, entre otros grandes héroes de la Biblia. Pero en todo el contexto bíblico, mis hermanos, siempre hay alguien que se dejó de nombrar. En este libro, precisamente hablando de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 40, y es un hombre humilde, un hombre lleno del Espíritu Santo, en el cual estaba el espíritu de Elías. Hablo de Juan el Bautista. Amén. Entre todos estos, mis hermanos, hay uno que se caracteriza por el fuego del Espíritu Santo. Así, ese fuego ardía como ardía en el profeta Elías. Otros eran salmistas, otros eran cantores, otros hicieron milagros, proezas, como Eliseo, en el cual reposaba la unción de Elías, y por una oración permitió que se abriera el río Jordán para que pasaran en seco. Pero, mis hermanos, hay un personaje en la Biblia que no hizo quizás ningún milagro,
ni devolvió la vista a ningún ciego, ni curó a ningún leproso, ni le resucitó a ningún muerto, ni levantó a algún paralítico. Y que quizás tampoco era tan sabio como el profeta Daniel. Este personaje, mis hermanos, ni siquiera pertenecía a los grandes sabios y eruditos de aquella época. Ni siquiera fue a la escuela rabínica de aquel entonces. No empatizaba con los herodianos ni con ningún movimiento religioso de la época, ni con los fariseos ni con los saduceos. Era un hombre clandestino, un hombre solitario, un hombre que salió del desierto, un personaje que no le temblaba la mano al decir y señalar el pecado al pueblo. A este personaje no le temblaba la voz para decirle sus cuantas verdades a los sectarios de la época, ni para decirle a los fariseos, generación de víboras: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, como le indica Mateo capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Habían pasado 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista, sin voz profética, sin profetas. Dios guardaba silencio, y se levanta un hombre que empieza a tirarle a los sectarios, a los religiosos, a los que guardaban la ley, sí, pero por encima de guardar la ley ponían sus costumbres, sus tradiciones y sus dogmas. Por eso Jesús les decía fariseos hipócritas, generación de víboras, es decir, tenían la genética de la serpiente de Satanás, el engaño, la astucia, la maldad. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este hombre de quien estamos hablando quizá no tenía la capacidad intelectual del profeta Daniel. Daniel era 10 veces más sabio que tú y yo. Y quizás este personaje no era tan sabio como Daniel. Ni tenía tampoco la preparación académica del apóstol Pablo, quien estudió ahí a los pies de Gamaliel, en la escuela de Gamaliel, en las mejores escuelas rabínicas. Ahí estudió el apóstol Pablo. No, este señor venía del desierto, de los lugares más recónditos, más olvidados, de donde nadie espera que salga alguien. De allí salió este hombre. Este hombre es Juan el Bautista, un personaje, mis hermanos, salido del desierto, de la nada, así como salió Elías muchos años atrás, en el cual estaba la voz profética de Dios. Un hombre quizás tosco y rústico para hablar, un hombre que no conocía letras, pero que no le temblaba la voz para demandar lo que Dios tenía que decir al pueblo y desenmascarar a sí mismo a los gobernantes y políticos de la época, como Herodes, quien había tomado por mujer a la esposa de su hermano Felipe, a Herodías. Él no le temblaba la mano para decirle: Herodes, no te es lícito tener a Herodías por tu mujer, porque es la mujer de tu hermano, estás en adulterio. ¿Y quién era Herodes? El rey de la época. No le temblaba tampoco la mano para desenmascarar a los fariseos ni a ningún sectario de la época. Este gran hombre de Dios vino a preparar el camino del Señor, y con su dedo señaló que detrás de él venía la esperanza de Israel, venía uno más poderoso que él, que ni siquiera Juan el Bautista era digno de desatar el cordón del calzado de sus pies. Aquel que vendría después de él, dijo él es más poderoso que yo, porque yo ciertamente bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y de quién está refiriéndose? ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo, porque Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Este personaje, mis hermanos, del cual poco se habla en la Biblia, vivía en el desierto.
No tenía casa ni templo donde predicar, no tenía un altar, no tenía un púlpito. Su altar y su púlpito era el desierto. Amén. Y él predicaba al lado del río Jordán. Vestía como vestía el profeta Elías. Y su comida era lo mismo que comía el profeta Elías: miel y langostas silvestres. Langostas y miel silvestre. Juan Bautista era un hombre de pocos amigos. Era un hombre quizás marginado, más bien odiado por la sociedad y por todos los sectarios y religiosos de la época. Este profeta se preparó, mis hermanos, durante toda su vida para un ministerio tan corto de solo 6 meses. Jesús se preparó durante toda su vida, 30 años, igual que Juan, para un ministerio tan corto que duró 3 años y medio. Amén. Pero Juan Bautista preparó el camino, mis hermanos, de aquel que vendría después de él, pero que era primero que él. Amén. Mas sin embargo, mis hermanos, la historia de este profeta de Dios, el cual la Biblia afirma en Mateo capítulo 11 versículo 13 que es el último de los profetas y que no hay más profetas, porque este es el último de los profetas y el profeta por excelencia, Jesucristo, en el cual estaban los 5 ministerios públicos ahí contenidos. La Biblia dice que este era el último de los profetas. Este hombre, mis hermanos, ha impactado la vida de muchos. Jesús lo llamó a él como el más grande y último de los profetas. Con un ministerio tan corto de 6 meses, logró estremecer a los políticos, a los corruptos, a los gobernantes y religiosos de la época. Con su palabra, Juan Bautista estremeció hasta el mismo infierno y hasta el diablo con sus demonios, los cuales también fueron estremecidos por la predicación de este gran hombre de Dios. Este personaje, mis hermanos, es Juan el Bautista. Amén. El Evangelio de San Lucas inicia con una narración específica y nos habla del nacimiento de Juan el Bautista y las circunstancias maravillosas que lo precedieron. Su madre, por ejemplo, Elizabeth, era una mujer estéril, muy anciana, y ella vio cumplirse sus deseos de descendencia al anunciar el ángel Gabriel a su esposo Zacarías que ella estaba encinta y que a ese niño que iba a nacer de esta mujer anciana, ella tenía que llamarle Juan. Cuando después de la anunciación, cuando el ángel visita a Elizabeth, María, madre de Jesús, ella también estaba encinta. Y ella va a visitar a su pariente Elizabeth, y el niño saltó de gozo en el seno de Elizabeth. Ahí estaba en embarazo, encinta era Elizabeth. María creo que todavía no estaba encinta. ¿Ok? Pero tan pronto escucha la salutación, el niño brinca. Y ella, llena del Espíritu Santo, Elizabeth, dice: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lucas capítulo 1, 41 al 44. Mis hermanos, todas estas circunstancias realzan el papel que se atribuye a Juan Bautista como el que prepararía el camino a Jesucristo y anunciaría su venida. Papel reconocido por toda la doctrina cristiana. En Mateo capítulo 3 versículo 1-12 dice, Mateo capítulo 3 versículo 1-12, dice la escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso está en Isaías 40, del 3 al 4. Versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello. Mire cómo vestía Juan: de pelo de camello, tal cual como Elías, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era miel silvestre y langostas. Eso está en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8, que también de esto comía Elías: langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Miremos qué dice Juan capítulo 1, 19. Hablando también de Juan el Bautista, tremendo hombre de Dios, en el cual estaba el espíritu de Elías. No que haya reencarnado, no, sino que estaba también el espíritu de Elías, preparando el camino del Señor. Amén. Juan capítulo 1, 19. Dice la escritura: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él dijo: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz por ahí de cualquiera, de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y lo leímos, ¿no? Isaías 40, del 3 al 5. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Cómo así que Juan es después de Cristo, pero que es antes de Cristo? ¿A qué se refiere esto? Mis hermanos, Cristo es el verbo hecho carne. Por eso él dice que detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que vino después de mí, pero que es antes de mí. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miremos qué dice Juan capítulo 1, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 6. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Amén. El Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Amén. A fin de que todos creyesen por él. Y el versículo 8 aclara lo siguiente y dice: no era en la luz,
porque la luz es Cristo. Amén. No era Él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí aclara en el verso 9, aquella luz que es Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso Juan dijo, Él vendrá después de mí, pero es antes de mí. Amén. Porque en el versículo 1 dice, en el principio era el Cristo, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Pero Él también dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Vamos a Juan 1:29-34. Juan capítulo 1, 29-34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira cómo presenta Jesús, Juan, a Jesús. Lo presenta como el Cordero. Y cuando Juan dice que es el Cordero, ya los israelitas sabían a qué se refería. Cordero, Pascua, sacrificio. Pero lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por más que se los presentó públicamente Juan Bautista y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque los corderos, los bueyes, las ovejas que sacrificaban en el antiguo pacto solamente tapaban, espiaban el pecado, pero el pecado quedaba allí, no era quitado, estaba allí, permanecía, solamente lo cubrían. Esa es la palabra capar o kipur, cubrir, tapar, pero no quitar. Cristo quita el pecado del mundo. Por eso cuando nos convertimos a Cristo, Él quita la culpa, quita la condenación, quita el pecado, te da una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí. Ya lo leímos. Porque era primero que yo. ¿Cuántos dicen amén? Porque era primero que yo. El verbo, Cristo, el Hijo de Dios, o Dios Hijo. Y no le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, aclara él, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Algo muy delicado va a pasar para el tiempo final. Mis hermanos, no traguen cuento de que el anticristo va a ser el Papa Romano, porque ese señor tiene un espíritu de anticristo, pero no reúne los requisitos de que va a ser el anticristo. Otros dicen que puede ser también el falso profeta. Tampoco, porque para ser el anticristo o para ser el falso profeta tienen que los dos cumplir el requisito de ser judíos, y ningún papa es judío. Amén. El falso profeta en tiempos de tribulación va a hacer lo que hizo Juan Bautista.
cuando presentó a Jesús al mundo. El anticristo, que es la primera bestia, en complot con su compinche, que es el falso profeta, van a engañar el mundo entero. Y como el mundo, el pueblo hebreo más bien, rechazó al Mesías, dice en Juan capítulo 1, 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que a Cristo hay que recibirlo. Jesús vino a su pueblo, al pueblo hebreo, vino a lo suyo, a los judíos, a salvarlos, como el Mesías de Israel. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron, lo crucificaron en complot con el imperio romano y la secta de los fariseos, que obviamente eran judíos. ¿Qué dijo Jesús en en Juan capítulo 5? A ver, recuerdo la cita. Juan capítulo 5, ya les digo la cita, creo que es 43. Sí, Juan 5, 43. Dice Jesús: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis, refiriéndose al anticristo. O sea que el pueblo judío en tiempos de tribulación va a ser engañado. Y el falso profeta sí que se va a prestar para esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Aunque esto no es del tema, pero quiero que esto quede claro. Apocalipsis capítulo 13. Para que no se deje engañar, para que no trague cuentos sino Biblia. Ni el falso profeta, que es la primera bestia, la segunda bestia, perdón, ni el anticristo, que es la primera bestia, ninguno de los dos serán del pueblo gentil. Tienen que ser judíos. Así que los curas del Vaticano, los papas, no cumplen el requisito. Tienen espíritu anticristo, son instrumentos de Satanás, sí, pero no cumplen el requisito. Dice Apocalipsis capítulo 13, 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aunque eso también aplica al yuca del Vaticano como falso profeta, como espíritu de falso profeta que tiene. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el falso profeta, en presencia de ella. Y miren lo que dice aquí: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea que el falso profeta va a hacer que el mundo entero adore al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Miren lo que va a hacer el falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto, mis hermanos, lo hizo el mismo profeta Elías en Segundo de Reyes capítulo 1 del 10 al 18. Amén. No, Primero de Reyes 18 38, 39. Apunten la cita más bien. Y apunten también Segundo de Reyes del 10 al 18. Apunten también esa cita. Primero de Reyes 18 del 38 al 39. Eso mismo lo hizo el profeta Elías. Hizo descender fuego del cielo, y allí en el arroyo de Sison mató a todos los falsos profetas de Baal. 850, 450 de Baal y 400 de Acera. Allí los degolló con la espada en el arroyo de Sison. Eso hizo Elías, por falsos, por mentirosos. O sea que si Elías viniera en estos tiempos, le cortaría la cabeza a los apóstatas. Entonces el falso profeta hará grandes señales en tiempos de tribulación, de tal manera que hará descender fuego del cielo, tal cual como lo hizo Elías. Hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña. Miren que engaña. El engaño es el ministerio del diablo. Él vino para engañar, para mentir, matar y destruir. Y Apocalipsis 12, 9 dice que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. El falso profeta también
va a engañar al mundo entero, va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Amén. O sea que el que va a presentar al mundo entero al anticristo va a ser el falso profeta. En el ministerio profético de Juan Bautista, él fue el encargado de presentar al Mesías al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lo rechazó. Jesús dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibisteis, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese sí recibiréis. O sea, van a ser engañados por 3 años y medio los judíos. ¿Ok? Así que, mis hermanos, no se dejen engañar. El falso profeta en tiempos de tribulación, cuando haga descender fuego del cielo, el mundo va a decir: bueno, este es el Elías que habría de venir. Y el pueblo de Israel va a decir eso, porque va a hacer descender fuego del cielo en presencia de los moradores de la tierra. Y decían: bueno, este es el profeta Elías, ahora muéstranos al Mesías. Y el falso profeta va a decir: aquí está, he aquí, no el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, sino el hijo del diablo, el que quita la vida del mundo, el que mata al mundo, el que va a derramar sangre en tiempos de tribulación. Amén. Amén. Eso es lo que va a hacer el anticristo, la primera bestia. Vamos a continuar con el tema. Mis hermanos, en Juan el Bautista, en él estaba el espíritu de Elías. Pero Elías nunca reencarnó en Juan Bautista. Si de pronto te has puesto a pensar eso, no, falso. Empezando que nosotros, los cristianos evangélicos, no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la encarnación. La reencarnación es una doctrina, una falsa doctrina hinduista, antagónica a Cristo, a la palabra y a la resurrección de Cristo. O creemos en la reencarnación o creemos en la resurrección, pero no se puede creer en las dos al mismo tiempo. Son antagonistas y contradictorias, son enemigas, no se la van, como el aceite y el agua, nada que ver. En Hebreos capítulo 9, 27, Hebreos 9, 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Óigase bien, porque ya hace 2019 años vino y murió en la cruz, vino con relación con el pecado. Ahora vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Entonces Dios establece en su palabra para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Eso que reencarnó en vaca, en oveja, en pollito, en gato, en perro o en rata, falso, mentiroso el diablo, padre de mentira. ¿Ok? Pero en Juan Bautista sí estaba el espíritu de Elías, el propósito de Dios operando en su siervo. Amén. Ahí estaba. Amén. Vamos a Mateo capítulo 11, 7. Mateo capítulo 11, 7. Mateo 11, 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esto decía Jesús. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí,
Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pilatos, Herodes y todos esos gobernantes. Nerón, toda esa gente, todos los emperadores, ahí están con ropas delicadas. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, mira lo que dice Jesús, el testimonio que da Jesús acerca de Juan: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, Cristo es mayor que él, el más pequeño en el reino de los cielos. Esa humildad de nuestro Señor es inigualable, gloria a Dios. Versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas, quiero que esto le quede muy claro, hermano, porque todos los profetas, aquí está hablando Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí lo está confirmando Jesús. Amén. Aquí Jesús, mis hermanos, en esta porción de la Escritura, está citando una porción de Malaquías capítulo 3. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1, antes de Mateo. Es el último libro del antiguo pacto. Y recordemos que de Malaquías hasta Juan hubieron 400 años de oscurantismo, 400 años donde Dios no se pronunciaba al pueblo, donde Dios no hablaba al pueblo, donde no mandó ningún profeta, hasta Juan. Y mire cómo llegó Juan, hablando tajante, cortante, diciendo lo que Dios quería que el pueblo oyera, no lo que el pueblo quería oír. Por eso en esos 400 años el pueblo de Israel o el judaísmo se volvieron metódicos, tradicionalistas, dogmáticos, y empezaron a colocar los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Empezaron a volver a Dios una religión, y por eso Juan vino martillándoles. Jesús también vino martillándoles a los escribas y fariseos. Amén. O si no, lean Mateo capítulo 22, todo el contexto. Jesús acusa a escribas y fariseos. Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, del 1 al 39. Miren el cariño y el amor con el que le habla Dios a los religiosos. Léanlo en sus casas, se lo dejo de tarea. Porque Dios abomina la religiosidad. Tú no puedes colocar los mandamientos de Dios por debajo, o colocar por encima más bien los mandamientos de los hombres, que por encima de la palabra de Dios. Eso no puede ser. Y eso es lo que pasó durante 400 años. Se hicieron tradiciones, costumbres, rituales, donde no había espíritu, donde no estaba Dios. Por eso Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo dijo: yo soy el cumplimiento de aquel que ustedes están cantando: sacaréis con gozo aguas de la fuente del pozo de la salvación. Yo soy aquel pozo, aquel enviado. Yo soy acerca de aquel que ustedes están cantando. El que tenga sed, venga a mí y beba, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos habían hecho de todo, aún en la fiesta de los tabernáculos, de ese ritual de los cántaros de aguas y vaciándolos al altar. Habían hecho un ritual, algo religioso, algo mecánico. Pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay
libertad. Aquí se le da libertad al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Al Espíritu Santo no podemos encerrarlo como en una jaulita, a que se sujete a dogmas, a mandamientos, doctrinas y tradiciones. No, porque Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dale un aplauso al que vive. Alábale que vive. Malaquías capítulo 3 versículo 1. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese ángel del pacto es Cristo. Y como dice la palabra en Habacuc o Ageo 2:6, me corrigen, que Jesús es el deseado de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí dice en Malaquías capítulo 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cuál es ese mensajero? Juan Bautista. Aquí Jesús, mis hermanos, en esta cita de Malaquías 3:1, aparece una figura profética de quien va a aparecer, que según Malaquías capítulo 4:5, este mensajero es el profeta Elías. Pero no vino Elías, vino Juan. Pero en Juan estaba contenido el espíritu de Elías. ¿Cuántos dicen amén? Jesús identifica aquí a este varón como Juan el Bautista. Esto significa que Juan el Bautista era el Elías reencarnado. De ninguna manera, porque nosotros no creemos en la reencarnación, sino que en Juan Bautista estaba el espíritu de Elías. Amén. Y dice Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, que fue lo que hizo Juan Bautista. Él vendrá súbitamente y a su templo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, el Mesías, Cristo. Bautizará en Espíritu Santo y fuego, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Mis hermanos, en Malaquías capítulo 3:1, Dios está diciendo que envía un mensajero, y que este mensajero preparará el camino del Señor. Esto es lo que se cumple en la persona de Juan el Bautista. Amén. En Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En primer lugar, mis hermanos, el concepto de la reencarnación habría sido totalmente ajeno a la mente judía, porque un judío no cree en la reencarnación. No podemos simplemente importar este pensamiento religioso oriental en las palabras de un judío del primer siglo, ya que la misma palabra de Dios condena esta creencia. En todo caso, Elías, volviendo,
habría sido simplemente Elías, resucitado de los muertos en la venida del Señor, como dice Daniel capítulo 12. Aún así, aun si Juan el Bautista hubiese sido literalmente la persona de Elías, habría sido una resurrección, no una reencarnación. Decir lo contrario es forzar una vista preconcebida de la reencarnación sobre las Escrituras, y eso es falso. Dijimos en Hebreos 9:27 que Dios ha establecido en su palabra que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Este versículo abole totalmente la falsa doctrina de la reencarnación. En segundo lugar, la Biblia es muy clara que da esta designación a Juan el Bautista porque él vino en el poder del espíritu de Elías, como dice en Lucas capítulo 1 versículo 17. No porque él era Elías en un sentido literal, es decir, el mismo espíritu que operó en el profeta Elías operó en Juan Bautista, que es lo que venimos diciendo. Juan el Bautista es el precursor del Nuevo Testamento que endereza el camino para la llegada del Señor. Tal como Elías llenaba ese papel en el Antiguo Testamento y lo volverá a hacer en el futuro de los inicios de la tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis 11. ¿Cuándo vendrá quién? Los dos testigos, Moisés y Elías, en Apocalipsis 11. En tercer lugar, Elías mismo aparece con Moisés en la transfiguración. Después de que Jesús muere, después de la muerte de Juan el Bautista, perdón. Esto no habría ocurrido si Elías hubiese cambiado su identidad. Mateo 17, 11, 12. Ahí está. ¿Ok? En cuarto lugar, en Marcos capítulo 6, 14 al 16 y en Marcos 8, 28, la Biblia nos muestra que tanto la gente y Herodes distinguieron entre Juan el Bautista y Elías. Finalmente prueba que esto no es una instancia de reencarnación, sino que es Juan Bautista mismo. En el primer capítulo del Evangelio de San Juan, Juan el Bautista se identifica como el mensajero de Isaías 43, no como Elías de Malaquías 3:1. Juan el Bautista llega tan lejos como para negar específicamente que él es Elías. Juan 1, 19, 23. Ahora sí la pregunta: ¿dónde están aquellos Elías en estos tiempos? ¿Dónde están aquellos Juan el Bautista de estos tiempos? ¿Dónde? Mis hermanos, en aquel tiempo, los fariseos esperaban un doctor de la ley. El pueblo de Israel esperaba un libertador de espada y caballo, que los libertara del imperio romano. Los fariseos esperaban un erudito en letras. Los saduceos, que no creían en la resurrección y que tenían problema con los ángeles, porque no creían en los ángeles o tenían ese concepto bien distorsionado, ellos esperaban un maestro que les explicara el misterio de los ángeles, acerca del cual ellos dudaban. Por eso en cierta ocasión le preguntan a Jesús: Señor, ¿será que en la vida eterna se casarán y se darán en casamiento las gentes? Y le colocan un ejemplo. En Mateo capítulo 22, 23 dice: en aquel día vinieron los saduceos. Pónganle cuidado. Ellos dicen que no hay resurrección, y se acercan a Jesús y le preguntan, diciéndole: Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, sin hermanos, o bueno, que si tuviera un hermano, y si éste se casase con la mujer de su hermano y le levantara descendencia a su hermano, ¿qué pasaría? Porque esto lo dice Moisés, explícanos. Y entonces en el verso 25 dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos.
El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. O sea, todos los hombres se murieron y la mujer quedaba viva. Y después de todos murió también la mujer. La pregunta es, en la resurrección pues, porque tú predicas de una resurrección, de lo cual nosotros tenemos dudas y no creemos en ella, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por mujer? Entonces Jesús, conociendo la astucia y la malicia de ellos, en el versículo 29 les dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque eso pasa con la gente que está en una secta. Ellos erran las escrituras porque las tuercen, pero también ignoran el poder de Dios. Son cosas que tienen que ir de la mano. Porque en la resurrección, dice Jesucristo, de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Así pues, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Ok? Gloria a Dios. Tremendo el Señor. Los verdaderos hombres de Dios, hermanos, salen del desierto, salen de las pruebas, salen de las aflicciones. Hoy en día predican y dicen que si un creyente está en prueba, o está siendo probado, o está en el desierto, o que si se enferma, no está bajo el favor de Dios. Mis hermanos, las pruebas son necesarias, porque de los desiertos Dios levanta a sus hombres y sus mujeres. Los grandes hombres de Dios salen de los desiertos, de las pruebas, de las aflicciones, de las persecuciones, salen del anonimato, de donde nadie da un peso por ellos, donde los desprecian, donde no creen en ellos. Estos hombres salen del anonimato, de donde nadie espera nada y donde nadie espera que van a salir. De ahí salen los verdaderos hombres de Dios, de donde nadie los espera. Mis hermanos, realmente estamos en los últimos tiempos. Antes de que se cierre el capítulo final de la historia de la iglesia, y recordemos que se cerrará con el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de que comiencen estos tiempos, antes de que culminen estos tiempos más bien, Dios está levantando en estos tiempos hombres como Elías y como Juan el Bautista, que no se dobleguen ante el mundo, ni ante el diablo, ni ante sus ofertas mundanas, ante la codicia, la ambición, ni ante el pecado, ni ante la corrupción que existe en el mundo de hoy. Hombres que no vendan el mensaje, porque el hombre de Dios tiene que ser radical, y un hombre de Dios no tiene por qué vender el mensaje. Lo que predica un hombre de Dios debe predicarlo hasta el día de su muerte, y así le repita las mismas cosas, porque para el pueblo de Dios estas cosas son seguras, así ellos las sepan. Amén. Amén. Un hombre de Dios no anda vendiendo el mensaje, ni se entrega a la apostasía, ni se enreda en política. Un hombre de Dios no tiene por qué meterse en los negocios de la vida, sino decir lo que Jesús dijo desde pequeño: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, mis hermanos, Dios necesita hombres verdaderos, hombres fieles, radicales, hombres que no vendan el mensaje, ni se entreguen a la apostasía que impera en estos tiempos finales. Dios tiene en estos tiempos, mis hermanos, un pequeño remanente de hombres fieles, hombres cuyas rodillas no se han doblegado ante Baal, como le indica en 1 de Reyes capítulo 19, 18 y Romanos capítulo 11, 4. Hombres como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron ante la estatua del dios Marduk
que eligió el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que hacía que al son de la zampoña, del salterio, del tambor, de la flauta y del tamboril, todos los pueblos y las naciones de alrededor se postraran y adoraran la estatua que el rey Nabucodonosor había elegido. Sadrach, Mesach y Abednego se postraron. Prefirieron ser metidos en un horno ardiendo en fuego 7 veces antes de deshonrar a Dios. Dios tiene personas y remanente fiel, hombres que no se dobleguen ante las ofertas de este malvado y perverso mundo infestado de pecado y de perversión. Muchos religiosos y falsos ministros persiguen a los hombres fieles como Juan y como Elías. Si Juan el Bautista o si Elías estuvieran en estos tiempos, mis hermanos, déjenme decirles que muchas iglesias les cerrarían las puertas. A nadie le gustaría el tipo de mensaje que ellos predicarían. Si el profeta Elías existiera en estos tiempos, el profeta Elías le cortaría la cabeza a todos los falsos apóstoles de la prosperidad que están en estos tiempos, que andan en pos de sus deseos y de las avaricias de sus corazones. Amén. Apunten la cita, Primero de Reyes, capítulo 18, 36, 40. Cuando en ese momento llega la hora de ofrecer el sacrificio, cuando estaban los 850 profetas contrarios que comían a la mesa de Jezabel, y estaba solamente Elías, profeta de Dios, porque solamente él había quedado. Y llegó la hora de lo pactado, de ofrecer el holocausto. Y se acerca el profeta Elías y dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Jehová del cielo y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron a los profetas de Baal y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. ¿Con qué los degolló Elías? Con la espada. Y la palabra, mis hermanos, es para eso. Hoy no tenemos la espada física, pero tenemos la palabra de Dios que es viva y es eficaz. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada ante su presencia. Antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Así tiene que ser la palabra. Tiene que cumplir el propósito para el cual Dios la envía. Y la palabra tiene que martillar el pecado, tiene que quebrantar la iniquidad, tiene que consumir con su fuego el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. ¿Ok? Amén. Mis hermanos, Dios escogió a Juan porque vio en él a futuro lo que él iba a hacer con él, el propósito que se iba a forjar y a trazar a través de Juan Bautista. Dios escogió a Pedro a pesar de quién era, un pobre pescador.
un hombre rústico y ordinario, a quien le dijo: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Dios escogió a Mateo o a Leví a pesar de lo que él era, un despreciable cobrador de impuestos, y le dijo: levántate y sígueme. Y enseguida, dejando la mesa de los tributos, siguió al maestro. Mis hermanos, Dios no nos llama por lo que somos, sino que Dios nos llama a pesar de lo que somos, para cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios escoge a sus siervos no por lo que son, sino a pesar de lo que son. Hombres imperfectos, llenos de pecados, de defectos. Así que, mis hermanos, el llamado de Dios es por gracia y es irrevocable, y Él nos escoge con un propósito, y ese propósito es el perfeccionarnos hasta el día de Cristo, como dice en Filipenses capítulo 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a Éxodo capítulo 3, 1-6 para ir terminando. Amén. La otra semana, ya con la ayuda del Señor, vamos a terminar este hermoso tema. Gloria a Dios, si Dios lo permite. Éxodo capítulo 3, 1-6. Voy a enseñarles algo importante. Éxodo capítulo 3 del 1 al 6. Dios escoge a un hombre llamado Moisés. Y Dios escoge a este hombre que fue criado por la hija de Faraón. Moisés no hablaba el idioma hebreo. Moisés hablaba el idioma egipcio. Por eso él era corto de labios o de palabras. No es como muchos predican que Moisés era tatareto o gago o tartamudo. No. Recordemos que su crianza desde su niñez, desde que fue rescatado del canasto, Moisés fue criado al lado de Faraón. Él aprendió todo lo de los egipcios, toda la sabiduría que había en ellos, la matemática, los cálculos. Moisés era una persona muy inteligente, pero al momento de hablarle al pueblo de Israel era corto de labios. Por eso tenía que tener un intérprete, y ese intérprete era su hermano Aarón. Amén. Cuando Dios llama a Moisés, en Éxodo capítulo 3, 1 pasa lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, que es, ¿quién? Cristo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Subraya la palabra zarza, que la va a utilizar ahora, hermano. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué pasaba con la zarza? El fuego no la consumía. ¿Ok? Esa zarza eres tú y soy yo. Y el fuego que no consume la zarza es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la llama del fuego de Dios. Por su amor, por su misericordia, Dios nos escogió de lo más vil, de lo más necio, de lo más menospreciado del mundo, para avergonzar a sabios y entendidos. Amén. Amén. Como vamos a leerlo en Corintios. Sigamos leyendo. Entonces Moisés, versículo 3, dijo: iré yo ahora a ver y veré. Y ahora sí. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume, no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Esa zarza, mis hermanos, repito una vez más, representa nuestra humana carnalidad. Y como Dios tuvo misericordia de ti, de mí, y aún siendo pecadores, siendo imperfectos, Dios derramó su gloria y su espíritu dentro de nosotros. ¿Quién quiere tener una maleza o una zarza en su antejardín? Nadie. La gente ve que sale la zarza o la mala hierba y la arranca. Pues nosotros éramos esa zarza, mala hierba, y Dios no permitió que nos arrancaran, sino que derramó su gloria sobre nosotros. 1 Corintios capítulo 1, 25 al 28, con eso terminamos. Mire lo que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Miren lo que dice el versículo 27, subrayenlo por favor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, subrayenlo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que, mis hermanos, si Dios llamó esos grandes hombres que salieron del desierto, de las pruebas, de las tribulaciones, de la pobreza, donde su comida solamente era miel y langostas, y donde su ropa era cuero de pelo de camello, andaban como locos en los desiertos. Si Dios escogió esos hombres y derramó su gloria, su espíritu, para trastornar, transformar la historia de la humanidad, Dios puede hacerlo contigo. ¿Dónde están aquellos Elías? ¿Dónde están aquellos Juan el Bautista en estos tiempos? ¿Quieren saberlo? Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, 8 pasaditas, y vamos a continuar con esta maravillosa enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amantísimo Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Porque por tu amor tú derramaste de tu gloria, de tu espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque de lo más vil del mundo y de lo más menospreciado tú nos escogiste, Señor. Y lo que no es, para deshacer lo que es, Señor. Tú nos has llamado con llamamiento santo, Señor. Y estamos sirviéndote, Señor, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Y permite que cada día, Señor, seamos más llenos de ti, para que podamos impartir a otros de tu presencia, de tu palabra, de tu Espíritu. Danos inteligencia y sabiduría en tu palabra, Señor. Llénanos cada día del conocimiento de Jehová, y que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, que more en abundancia en nosotros, Señor, cantando entre vosotros con cantos, con himnos y con cánticos espirituales. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Yo te pido que bendigas a tu pueblo reunido aquí, a los que no pudieron venir, bendícelo de igual forma. Bendice a cada hermano, a cada hermana, y aún a cada amigo que nos escuchan a través del Facebook, Señor. Te pido que lo bendigas en todo su ser, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, porque cada día aprendemos algo de ti. Gracias porque tu palabra es nueva cada día, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través del consejo de tu bendita voz, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.